Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un resumen del tema transporte de membrana. En este video vamos a hablar los puntos más importantes y esenciales que ustedes deben de conocer del tema transporte de membrana. Si nos recordamos, el hombre, el cuerpo humano, está compuesto por millones, billones de células. ¿Está bien? Esta célula, nosotros vamos a ver que la célula está compuesto, delimitada en sí, por una estructura que se llama membrana celular. Esta membrana celular me va a dividir dos compartimientos importantes. El líquido extracelular, que está todo lo que está fuera de la célula, y el líquido intracelular, es todo lo que está dentro de la célula. Hemos dicho también que en el líquido extracelular existen muchas sustancias, como ser el oxígeno, la glucosa, entre otros, que son de vital importancia para que la célula pueda funcionar adecuadamente. Entonces, estas sustancias tienen que ingresar dentro de la célula. Pero resulta que van a haber sustancias que pueden atravesar la membrana celular, porque esa es su función de la membrana. Selectivo va a definir, va a determinar qué sustancias van a atravesar adentro de la célula y quienes no van a poder atravesar la membrana. ¿Está bien? Esa es la función de la membrana celular. Entonces, sustancias como el oxígeno, que sí puede atravesar la membrana celular, nosotros lo vamos a llamar sustancias liposolubles. Y sustancias que no van a poder atravesar la membrana celular como la glucosa, nosotros lo vamos a llamar sustancias hidrosolubles. Entonces, ¿qué va a pasar con la glucosa? Que es un elemento importante, es la principal fuente de energía para que funcione la célula. ¿Cómo es posible que el oxígeno sí entre y la glucosa no? Entonces, para que esta glucosa, porque sí tiene que entrar a la célula, va a necesitar un mecanismo de transporte. Entonces, vamos a hablar los tipos de transporte que van a existir para que esta glucosa pueda ingresar a la célula. Y no solo la glucosa, sino muchos sustancias o elementos que también deben de ingresar a la célula. Vamos a ver que el transporte de membrana lo vamos a dividir en dos tipos. El transporte pasivo, también conocido como difusión, o transporte activo. ¿Cuáles son las diferencias importantes entre ambos tipos de transporte? Es que el transporte pasivo se va a caracterizar sobre todo porque siempre va a favor de la gradiente. El transporte pasivo se va a caracterizar a favor de la gradiente, sin gasto de energía como las moléculas de ATP, o con o sin proteína. Mientras el transporte activo se va a caracterizar por en contra de la gradiente. Todas las sustancias, elementos que se muevan a través del transporte activo van a ser en contra de la gradiente, van a gastar energía en ese transporte y siempre van a estar unidos a una proteína transportadora. Entonces, ahora vamos a ver que el transporte pasivo se va a subdividir a la vez en dos tipos. El transporte pasivo se va a dividir en difusión. Recuerden que transporte pasivo también se llama difusión. Lo vamos a llamar difusión simple y difusión facilitada. Vamos a ver las diferencias entre difusión simple y difusión facilitada. Si nos recordamos en la imagen, hemos dicho que hay sustancias que van a poder atravesar la membrana y sustancias que no van a poder atravesar la membrana para ingresar dentro de la célula. Hemos dicho que esas sustancias eran los liposolubles, los que pueden atravesar la membrana, y los hidrosolubles, los que no pueden atravesar la membrana. Entonces, vamos a tener sustancias como por ejemplo el oxígeno. Vamos a tener sustancias como por ejemplo sustancias lipídicas, como ejemplo las hormonas de la glándula suprarrenal, por ejemplo el cortisol, una de ellas, aldosterona, etc. Son sustancias lipídicas. Entonces, ¿qué va a pasar con estas sustancias? Como existe mayor concentración en el líquido extracelular, recuerden que todos se tienen que mover a favor de la gradiente. Entonces, donde hay mayor concentración, van a irse a un lugar de menor concentración. ¿Eso a qué se refiere? La gradiente se va a referir, por ejemplo, donde yo tengo mayor cantidad. Si nos recordamos, hemos dicho que hay mayor cantidad de sodio en el extracelular y menor cantidad de sodio en el intracelular. Por gradiente, este sodio, porque hay mayor concentración de sodio, este va a buscar un lugar donde exista menor concentración. A eso se refiere fuerza de gradiente o a favor de la gradiente, que más adelante lo vamos a conocer como energía cinética. Entonces, este sodio va a ingresar dentro de la célula, mientras al caso opuesto sería el potasio. Porque hemos dicho que en el intracelular tenemos mayor cantidad de potasio. Entonces este potasio, como hay mayor cantidad dentro de la célula y menor cantidad dentro de la célula, por efecto de la gradiente, este potasio va a
salir de la célula. A eso se refiere a favor de la gradiente. Entonces, como yo tengo cortisol en mayor cantidad fuera de la célula o oxígeno en mayor cantidad fuera de la célula, este va a poder ingresar o tiene que entrar a la célula. Como son sustancias lipídicas, liposolubles, estos pueden atravesar la membrana sin necesidad de proteína. Pero, ¿qué pasa con las sustancias que no pueden atravesar la membrana celular libremente, que son el ejemplo de los hidrosolubles? Estas sustancias que no pueden atravesar la membrana libremente, como la glucosa, que son hidrosolubles, para que puedan ingresar porque necesita entrar a la célula, van a tener la necesidad de trabajar con una sustancia que la vamos a llamar por ahora unas proteínas. Para que las sustancias hidrosolubles puedan ingresar a la célula, necesitan la ayuda de las proteínas, para que así mi glucosa pueda ingresar a la célula. Esas proteínas, en la membrana celular hay varios tipos de proteínas con diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, las proteínas van a servir para modo de receptor, es decir, se van a unir a un neurotransmisor, a una hormona o cualquier sustancia para cumplir una función adecuada. Uno. Dos, enzimas, porque van a haber proteínas que actúan como encima de la membrana celular o dentro de en la parte interna de la membrana celular, cumpliendo diferentes tipos de funciones, o proteínas que sirvan para mantener el citoesqueleto celular o mantener unido célula con otra célula. ¿Sí? Y la que más nos interesa en esta ocasión, las proteínas que son de tipo transportadores. Esas proteínas que son de tipo transportadores se van a dividir en dos tipos. Van a ser mi proteína canal y mi proteína transportadora. Cabe recalcar que estas proteínas van a servir para que sustancias tipo hidrosolubles puedan ingresar a la célula o salir de la célula, porque de eso va a depender la gradiente. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, por ahora quedemos que las proteínas van a servir para mover sustancias de tipo hidrosoluble, o entrar o salir de la célula. Entonces, ¿qué sustancias son necesarias? Hemos dicho que hay sustancias, por ejemplo, como el agua, o sustancias como los electrolitos, como ser sodio, cloro, entre otros, como el calcio, o ejemplo típico dentro de la célula, el ejemplo del potasio. Tenemos potasio dentro de la célula con mayor cantidad. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué son las proteínas canal? Vamos a anotar eso. La proteína canal. Las características de la proteína canal es que esta proteína canal me sirve como un conducto que comunica el extracelular con el intracelular. Es un conducto que permite que las sustancias se muevan de manera rápida. No es selectivo, es decir, pueden pasar muchas sustancias y no es específico. ¿Okay? Esta proteína canal lo podemos tener de dos tipos, que no nos vamos a complicar ahora. Les recomiendo que vean el video donde hablamos con más detalles sobre el tema de transporte de membrana, pero la proteína canal se va a dividir en dos tipos que eran abierto o cerrado. ¿Sí? Por eso decíamos que funcionaba como una puerta también, una puerta de tipo que se abría o se cerraba. Y esta proteína canal, gracias a esa capacidad, que cuando está cerrado, obviamente, las sustancias no pueden ingresar por este canal, pero si está abierto, obviamente van a poder moverse libremente, ya sea entrando o saliendo de la célula. Entonces, y si está cerrado, ¿cómo lo puedo abrir? Entonces ahí es donde aparecían mis canales por ligando, que necesitan un neurotransmisor o una hormona, o por sensible al voltaje. Cuando la membrana celular, el potencial de la membrana, que es negativo generalmente, la célula es electronegativa generalmente, este potencial se cambia a positivo. Ese cambio de voltaje va a hacer que mi canal que está cerrado se vuelva abierto. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más a detalle en el video de potencial de acción, pero ya que quede claro que esta proteína canal es la que se abre o se cierra dependiendo por ligando o por sensible al voltaje. ¿Por qué? Porque el canal del agua, por ejemplo, la proteína canal del agua se va a llamar acuoporina. Y el canal de los electrolitos del potasio, cloro, sodio, etc. se van a llamar canales iónicos. Canal iónico. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos tipos de proteínas canales
y que estos pueden ser sensibles al voltaje o por ligando, es decir, abiertos o cerrados, que eso lo vamos a ver más adelante en el tema de potencial de acción. Entonces, ¿para qué me sirven? Por ejemplo, el agua con su proteína canal, que es la cuporina, este va a poder moverse a través de la membrana celular gracias a esa proteína, ¿sí? Puede entrar o salir. Eso lo vamos a ver más a detalle en el tema de osmosis, ¿ok? El agua tiene una pequeña particularidad, o entra o sale de la célula por dependiendo de la gradiente. Eso lo vamos a ver más a detalle en el tema de osmosis, ¿ok? Mientras el sodio y el cloro, ellos siempre se van a mover generalmente a favor de la gradiente. ¿Dónde tengo más sodio? En el extracelular. Entonces el sodio, el cloro o el calcio, como existe en mayor cantidad fuera de la célula, este por gradiente va a entrar a mi célula, ¿ok? Sodio, cloro, entre otros, ¿ok? Esto son diferentes proteínas. El agua se llama cuporina, es otro canal, pero para ahorrarnos imagen, estamos haciendo el mismo canalcito para estos mismos electrolitos o sustancias. El potasio es diferente. Recordemos que el potasio existe dentro de la célula en mayor cantidad, entonces por lo tanto el potasio tiene que salir fuera de la célula. Espero que se entienda la imagen, ¿ok? Entonces, estos tipos de transporte que estamos viendo se caracterizan porque son proteínas o sustancias que se están moviendo a favor de la gradiente porque hay de mayor concentración a menor, sin gasto de energía. En ningún momento hemos gastado energía y pueden o no estar unidos a proteínas. Entonces, a estos dos tipos de acá lo vamos a llamar difusión. ¿Pero qué tipo de difusión? Simple. La difusión simple se caracteriza a favor de la gradiente y porque no está usando una proteína de exclusiva, la proteína transportadora. Estamos usando una proteína canal y en esta ocasión libremente. Son sustancias liposolubles o hidrosolubles. Eso se llama difusión simple. Vamos a hablar ahora de la difusión facilitada. Pero antes de hablar de la difusión facilitada, yo quiero que quede claro que hemos hablado de la proteína canal en la anterior parte. Ahora hablaremos de la proteína transportadora. Se dice que la proteína transportadora, vamos a hacer una imagen. En esta imagen vamos a explicar ahora lo que consiste la proteína transportadora, ¿sí? Es semejante a la proteína canal, pero tiene sus pequeñas particularidades. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hemos dicho que la proteína canal era una proteína que mueve los elementos de manera más rápida, mientras la proteína transportadora es más lento. Esto no es selectivo, cualquier sustancia puede atravesarla, mientras la proteína transportadora sí es más específico, ¿sí? Además de que es saturable, además de que tiene efecto de competencia, van a luchar varios elementos para poder unirse, ¿ok? Pero eso vamos a hablar más adelante. Esta proteína transportadora tiene una pequeña particularidad, a diferencia de la proteína canal. La proteína canal era un medio para comunicar el extracelular con el intracelular. La proteína transportadora, lo mismo, comunica el extra con el intracelular. Pero la proteína canal comunica inmediatamente ambos extremos. Puede estar abierto, puede estar cerrado. Mientras la proteína transportadora comunica ambos extremos, pero solo una parte de ella está abierta y la otra está cerrada. Nunca, es decir, está abierta de un lado, la proteína transportadora, pero nunca en ambos lados está abierto. Fíjense, esta proteína de acá es la misma, solo que está en diferentes fases. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, van a haber elementos, por ejemplo acá en esta imagen, fíjense, la proteína transportadora, un elemento o sustancia X va a ir y va a entrar a mi proteína, se va a unir a mi proteína transportadora, la estamos dibujando aquí, se va a unir a mi proteína transportadora por la puerta, por la entrada que está abierta, ¿no? Esta proteína va a generar un tipo de reacción, una activación en la proteína transportadora y se va a cerrar la entrada, se cierra la entrada, quedando mi proteína o mi elemento o mi sustancia dentro de la proteína transportadora. Después, ¿qué va a pasar? Esta proteína transportadora va a haber una reacción donde se va a abrir la puerta o el extremo opuesto que estaba cerrado, como estamos viendo acá estaba cerrado. Ahora, gracias a esa reacción que genera la sustancia que está dentro de la proteína, la parte opuesta o la salida se va a abrir, saliendo mi elemento o mi electrolito o sustancia se va a salir por el lado opuesto. Y así puede entrar un elemento usando las proteínas transportadoras. ¿Se entiende? Esa es la pequeña particularidad. Por eso dice que es como una puerta giratoria y que siempre está abierta de un lado, pero nunca de ambos lados. Ahora, ¿de qué va a depender esta proteína transportadora? Si el elemento se va a mover a favor de la gradiente o en contra de la gradiente. Vamos a hablar, ejemplo, en una proteína transportadora que se mueve a favor de la gradiente, ¿ok? Por ejemplo, la glucosa.
¿Dónde yo tengo mayor cantidad de glucosa? Siempre en el extracelular. Esta glucosa va a venir, se va a unir a su proteína transportadora, se va a cerrar su proteína transportadora y se va a abrir por el otro lado opuesto. Y así ingresando la glucosa. No es el único ejemplo. Están los aminoácidos, la urea, entre otras sustancias. ¿Ok? La proteína transportadora de la glucosa, lo vamos a ver más adelante, se llama proteína GLUT. Eso se va a ver más a detalle cuando hablemos, por ejemplo, de páncreas o de las células del hígado, etc. La GLUT, si escuchan la palabra GLUT, es una proteína exclusivamente de la glucosa. Bueno, esta proteína transportadora de la glucosa facilita para que la glucosa pueda ingresar dentro de la célula. Ejemplos típicos, urea, aminoácidos, entre otras sustancias. Hay muchas más, ¿ok? A ese tipo de transporte lo vamos, como está yendo a favor de la gradiente, sin gasto de energía, lo vamos a llamar un tipo de transporte más. Lo vamos a llamar difusión facilitada. A estos dos tipos de transporte es que nosotros lo conocemos difusión o transporte pasivo. Entonces hemos terminado un tipo de transporte, el transporte difusión simple y el transporte de difusión facilitado, con proteína canal, con proteína transportadora. Aquí está con proteína canal o sin proteína y aquí está con proteína transportadora. Todos a favor del gradiente, sin gasto de energía, con o sin proteína transportadora. Vamos a hablar ahora del transporte activo. El transporte activo se caracteriza por ir en contra del gradiente con gasto de energía y que usa proteína transportadora, mientras la difusión era todos los puestos si nos damos cuenta. ¿Ok? Eso se llama transporte activo. Pero el transporte activo a la vez se subdivide en dos tipos. Transporte activo primario y transporte activo secundario. ¿A qué se refiere el transporte activo? Bueno, el transporte activo dice que van a usar proteínas transportadoras, sí o sí la tiene que usar las proteínas transportadoras, pero lo va a usar para expulsar elementos en contra de su gradiente. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hemos dicho en la imagen que tenemos acá, en esta imagen, hemos dicho que los elementos generalmente se mueven por gradiente. Por ejemplo, el sodio, como hay mayor concentración fuera de la célula, por gradiente tenía que entrar a la célula porque existe menor concentración. El potasio lo mismo, el potasio tiene que salir afuera de la célula porque hay mayor concentración de potasio dentro de la célula y mueva gradiente, va a tener que salir. Pero en contra de la gradiente significaría esto. Como yo tengo más cantidad de sodio afuera y tengo sodio muy baja cantidad dentro de la célula, este sodio que está dentro de la célula que salga afuera de la célula. A eso se refiere en contra de la gradiente. Pero para que salga el sodio yo tengo que gastar energía, es decir, una molécula de ATP. Entonces, para que haga todo ese proceso, en eso consiste el transporte activo. ¿En qué consiste? Vamos a ver, que el transporte activo se divide en primario y secundario. El primario va a usar una molécula de ATP, eso lo vamos a anotar porque es importante. El transporte activo primario gasta energías de ATP. A ver, veamos el ejemplo. Vamos a usar, por ejemplo, acá. Se supone que esta proteína es una proteína, todas estas son proteínas transportadoras. El transporte activo dice, va a agarrar, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que se llama la bomba sodio-potasio ATPasa. Bomba sodio-potasio ATPasa. ¿En qué se caracteriza? Que va a agarrar tres sodios dentro de la célula y lo va a expulsar afuera de la célula. Ese mecanismo de expulsión de tres sodios fuera de la célula está yendo en contra de la gradiente. ¿Y qué molécula voy a gastar para que pueda hacer ese intercambio justo? Yo voy a gastar una molécula de ATP, es decir, energía. Voy a transformar el ATP en, en ADP, que ya lo vamos a ver más adelante eso, y un fosfato inactivado ya que fue todo desgastado, en otra palabra. Entonces, como estoy botando 3 sodio, voy a meter a la vez dos moléculas de potasio, dos elementos de potasio. Lo estoy metiendo en contra de su gradiente a la vez. ¿Por qué? Porque ¿dónde tengo más cantidad de potasio? Dentro de la célula. Por eso esta se llama bomba sodio, potasio, ATPasa. Es el ejemplo típico del transporte activo
primario. El transporte activo secundario se caracteriza generalmente porque va a usar energía cinética. ¿A qué se refiere con eso? Este transporte activo secundario siempre va a ser después de haber ocurrido el transporte activo primario. ¿Por qué? El transporte activo primario, como está expulsando sodio, ¿dónde tengo más sodio? En afuera de la célula, en el extracelular. Entonces, como estoy expulsando más sodio, la gradiente del sodio está mucho más fuerte, está más concentrado el sodio en el extracelular. Por lo tanto, el sodio, como sea, va a tratar de ingresar a la célula. Entonces, esa gradiente que está existiendo en el extracelular se llama energía cinética. No solo es el sodio, imagínense el potasio, como lo estoy metiendo dentro de la célula en el transporte activo primario, entonces el potasio está muy concentrado dentro de la célula y va a tratar de buscar cualquier vía para poder escapar. ¿Se entiende? Entonces, eso es el transporte activo primario. Y el secundario se va a dar después del transporte activo primario. El transporte activo secundario a la vez se va a dividir en dos tipos. Lo vamos a dividir en cotransporte y contratransporte. ¿Y a qué se va a referir? Como estamos viendo, como hay una alta concentración de elementos fuera de la célula o dentro de la célula, gracias a la bomba sodio-potasio, en resumen, gracias a la bomba, al transporte activo primario, esa energía que está existiendo, esa energía cinética, la vamos a aprovechar en el transporte activo secundario, consecuencia del primario, para poder mover dichos elementos. Entonces, ¿a qué se refiere con cotransporte? Cotransporte significa cuando yo voy a mover a través de una proteína, por ejemplo, aquí tengo una proteína, aquí está mi membrana celular. El cotransporte significa cuando dos elementos ingresan, por ejemplo, un elemento A y un elemento B, ingresan en la misma dirección. Eso es cotransporte. Mientras el contratransporte se caracteriza cuando yo voy a usar una proteína transportadora y voy a hacer que un elemento A, una sustancia A, ingrese a la célula, pero un elemento B salga de la célula. ¿Se entiende? Eso es contratransporte. Cotransporte que van ambas moléculas en la misma dirección. Contratransporte que ambas moléculas van en diferentes direcciones. Uno ingresa, otro sale. Contratransporte. Cotransporte, ambos ingresan en la misma dirección. O ambos pueden salir en la misma dirección. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, a eso se refiere transporte activo secundario de cotransporte y contratransporte. Veamos un ejemplo y con eso finalizamos el video. Por ejemplo, el sodio. Como el sodio tengo la energía cinética, porque en ambos se usa, como tengo alta concentración de sodio, este sodio va a tratar de ingresar a la célula, ¿se entiende? Pero voy a aprovechar esa energía cinética y lo voy a unir a una molécula que se llama glucosa. Estoy dando un ejemplo, hay varios tipos. Esta glucosa puede ingresar con el sodio usando una proteína transportadora. Como los dos están entrando, ¿y por qué está entrando? Porque por la gradiente del sodio. Entonces, la glucosa ingresó a la célula, más el sodio. ¿Eso qué tipo de transporte sería? ¿Sería transporte activo primario o secundario? Si respondiste, perdón, es transporte activo secundario, pero de tipo cotransporte. ¿Por qué? Porque ambas moléculas entraron en la misma dirección. Eso es de cotransporte. Mientras, ¿qué pasaría, por ejemplo, este tipo de ejemplo? El sodio tiene que entrar por la gradiente, por la energía cinética, gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Este sodio va a ingresar a mi célula. Muy bien, pero por esa energía cinética yo la voy a aprovechar y va a salir una molécula de calcio o una sustancia o elemento de calcio. Aprovecha la energía cinética del sodio y sale mi calcio. Entonces, si les pregunto, ¿este tipo de transporte cuál es? Es el secundario, pero ¿de qué tipo? ¿Cotransporte o contratransporte? Es contratransporte porque está entrando y alguien está saliendo. Entonces, a eso nosotros le conocemos como transporte activo secundario.
y ambos componen el famoso transporte activo. Entonces, chicos, espero que les haya gustado este pequeño resumen en el cual hemos hablado del transporte activo y el transporte pasivo o difusión y el transporte activo con sus diferentes tipos. Chicos, cualquier duda o para su mayor entendimiento de este tema de transporte membrana, les recomiendo que vean el video completo donde hablamos mucho más a detalle con mayor tiempo de explicación sobre este tema, ¿sí? En la descripción del video les voy a dejar un link para que ustedes puedan descargarse estas imágenes en forma de PDF. Bueno, llegamos al final. Si realmente te gustó este video, por favor, déjame tu like, suscríbete a mi canal, actívame la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarse cuando vuelva a subir un nuevo video. Y además, déjame en los comentarios qué temas me sugieres para mi siguiente video. Conmigo será hasta una próxima ocasión.